Buenos días. Es para mí un gusto y un honor que me hayan invitado a este segundo simposio sobre contaminación plástica y efectos sobre la biodiversidad. Siento mucho haberles causado algunos dolores de cabeza a los organizadores, pero también estoy muy agradecido y participaré con algunas reflexiones y algunas ideas respecto a los paisajes de plástico. De hecho, he pensado en un título diferente al que me propusieron sobre los cambios en la biodiversidad y paisajes naturales debido a la contaminación por el plástico, para cambiarlo a un paisaje de plástico o cómo se plastifica la biodiversidad. No tengo tanta información, pero creo que todavía puedo hacer una buena contribución por ahí. Para esta presentación sobre el efecto de la contaminación de plásticos en la biodiversidad, voy a usar el paisaje como un paradigma de la biodiversidad. El paisaje es una unidad territorial, ¿no?, que reúne comunidades y ecosistemas que comparten especies de plantas y animales, que se mueven entre sí debido al efecto que les causan las constantes perturbaciones y los cambios que ocurren en el medio ambiente. Por lo tanto, la integridad del paisaje, la historia del paisaje, se basa en la movilidad de las especies en el propio paisaje a través del tiempo y del territorio. Esto es un tema de conservación básica muy importante para el futuro de nuestra conservación. Bien, en ese contexto es en el que pienso analizar algunos puntos sobre el efecto que tiene la contaminación plástica en la biodiversidad. El paisaje mexicano en general es un paisaje que a primera vista, a vuelo de pájaro, puede ser que sea muy perturbado. Si vemos este paisaje tropical del Golfo de México, se ve como un gran mosaico de una gran cantidad de especies en conjuntos grandes o pequeños que parecerían estar separados los unos de los otros. Pues no es así. Desde el punto de vista paisaje, las especies desde la parte baja de la costa hasta las montañas, desde las partes más deforestadas hasta las partes más forestales, se están moviendo constantemente gracias a procesos que han ido evolucionando para formar esa estructura del paisaje. Voy a usar el ejemplo mexicano porque es el ejemplo que yo más conozco. Quiero recordar que México es uno de los 17 países megadiversos que hay en el mundo y que estos cubren el 10% de la superficie del planeta y albergan a más del 70% de la diversidad total. Esto quiere decir que en México, en menos del 0.5% de la superficie del planeta, hay entre 7 y 10% de cada una de las diferentes formas de vida conocidas, lo cual equivale al 17% de las especies terrestres que existen. Es un país y un territorio muy diverso. Los biomas mexicanos se organizan de sur a norte y de la costa hacia la montaña. México se encuentra exactamente en la frontera, en el contacto entre dos grandes regiones, templada y tropical, boreal y neotropical respectivamente. ¿Cuál es el antecedente del paisaje mexicano? O sea, hay eventos grandes que marcan el paisaje, la estructura y el funcionamiento del paisaje mexicano y que probablemente le dan permanencia
y explican la gran diversidad que ahora tiene. Una, ya la mencioné, es la situación geográfica ecológica del territorio mexicano entre dos mares, surcado por montañas y entre dos grandes masas continentales, la fría del norte y la tropical del sur. La segunda cosa que habría que analizar como efecto como una perturbación, como el efecto de los eventos naturales, están los eventos atmosféricos que constantemente impactan al país, los huracanes y las tormentas. Pero también el país está dentro de una zona de eventos geológicos muy severos, muy constantes, que son los sismos y la actividad volcánica. El siguiente episodio, el siguiente punto que me gustaría mencionar es que el territorio mexicano ha sido ocupado desde hace mucho tiempo, es muy antiguo, y ha ocupado extensamente el territorio mexicano. Otro de los episodios importantes del paisaje mexicano es ese que ocurrió hace como 10.000 años, en que desaparecieron los grandes mamíferos de México, tanto los herbívoros, los que alimentan de plantas, como los carnívoros. Desaparecieron faunas que ahora se encuentran solamente en otros continentes. Pero sobre todo me interesa señalar que se fueron los herbívoros y que la relación entre planta y animal que existió hasta ese momento se rompió de una manera más o menos drástica. Muy bien, el siguiente episodio de esta historia está marcado por la introducción del ganado y de los cultivos. Durante la colonización europea se introdujo diversas razas y variedades de ganado, desde ganado vacuno hasta gallinas, hasta abejas se trajeron, pero en grandes cantidades. Y por otro lado, se sembraron y se trajeron cultivos, tanto templados como subtropicales y tropicales, provenientes de Europa, de África, de Asia, Sudamérica, etc. Esto también provocó un cambio en la correlación con el paisaje mexicano, con las plantas y los animales mexicanos. Todo así viene continuando hasta el siguiente episodio de nuestro paisaje, que es la Revolución Mexicana. El reparto de la tierra que existía en tiempos prehispánicos y el reparto de la tierra que hubo durante la época colonial se modificó drásticamente durante la Revolución Mexicana, que fue un evento violento que implicó la redistribución de la tierra entre los campesinos de México. Esto también tuvo un cambio muy importante. Otro de los cambios interesantes e importantes relacionados con la biodiversidad y los paisajes es cuando se crea el programa y la política de apertura de áreas naturales protegidas. A pesar de que en México se inicia a fines del siglo XIX, principios del XX, en realidad no hay un énfasis y no hay un crecimiento de este programa y del número de áreas naturales protegidas, sino hasta la década de los 70. Debo decir que hay un evento que poco a poco fue ganando importancia desde principios del siglo XX, fines del XIX, que es el desarrollo del modelo económico global que actualmente ha llegado a su parte más alta. Este cambio global, este
modelo global ha producido un uso acelerado de los ecosistemas, de los paisajes y de los recursos naturales de una manera muy acelerada. Diré alguna palabra un poco más adelante. Y creo que ahora podríamos hablar de la época, de la era de los plásticos como el otro episodio, tal vez uno de los últimos episodios del paisaje mexicano. México, como todos sabemos, está ubicado en áreas de altísima sismicidad y está cruzado por cadenas montañosas volcánicas importantes y activas que van de uno a otro lado de nuestros litorales. México cambia su geomorfología e inclusive su relieve constantemente con relación a estas actividades. México está formando parte, sobre todo el área pacífica, del cinturón de fuego del Pacífico, que mantiene un movimiento de placas tectónicas que tiene repercusiones muy severas en el continente. Por otro lado, México también recibe la constante, frecuente impacto de los huracanes y de los ciclones que, para bien o para mal, causan una enorme perturbación de los ecosistemas, no solo costeros, sino montañosos, por ambos lados, por el Pacífico y por el Atlántico. Bien, la desaparición de la megafauna fue una desaparición muy dramática. En esta reproducción que hizo la Conavio, esta reproducción magnífica que hizo Conavio, se ven algunos de los grandes mamíferos que desaparecieron, mastodontes, mamuts, grandes herbívoros. Bueno, en fin, ¿por qué? No es tema de nuestra plática, pero desaparecieron y se rompió una cadena trófica y una relación entre planta y animal de una manera muy dramática. La ocupación humana de nuestro territorio es antigua, ya lo habíamos dicho, antigua, extensiva, intensiva y exitosa. Tan exitosa que se crearon grandes ciudades-estado, que aumentó muchísimo la cantidad de población, sobre todo en el centro y sur de México, aunque también en el norte, de manera muy importante, y todavía el territorio mexicano tiene cicatrices. Fue un territorio configurado de una manera muy importante para crear las condiciones hidráulicas y las condiciones de cultivo apropiadas e ideales para la producción y la domesticación de una gran cantidad de especies. Tanto que México es parte de uno de los centros de domesticación de plantas más importantes del mundo. Para nadie escapa la cantidad de especies que domesticadas en México se cultivaron en otras partes del mundo de manera muy importante. Esto es un producto muy claro de la relación entre la población humana y la biodiversidad del territorio. Pero llega la colonización europea, y la colonización europea, por diversas razones que tampoco vamos a analizar esta mañana, introduce cultivos muy importantes, cultivos tropicales traídos de otros continentes y cultivos semitropicales y hasta templados de manera muy importante. Esto cambia dramáticamente porque son especies que existía muy poco conocimiento local para su manejo y para su cultivo y aprovechamiento. También introdujeron el ganado. El ganado causa un cambio impresionante.
recupera ese proceso de herbivoría perdido desde 10.000 años antes con la desaparición de los grandes herbívoros cuando se fueron los mamíferos, pero llega con ganado que encuentra un territorio abierto y apropiado para su crecimiento. Son herbívoros que ocupan un nicho vacío, un hábitat que se quedó vacío después de la desaparición de esos grandes mamíferos. La introducción de los cultivos fue muy significativa, causó una revolución biológica tan fuerte, tan importante como las transformaciones pleistocénicas. Para que tengan ustedes una idea, hoy 55% de la producción agrícola e industrial de América Latina, incluyendo México, es de dos especies, caña de azúcar y café, ninguna americana. Y la caña de azúcar, el plátano, el arroz, el trigo y la soya ocupan 70% del territorio agrícola de América Latina. Esto significa un cambio brutal en el paisaje mexicano. Todavía en algunos sitios tenemos algunos descendientes de aquellos especímenes de ganado que se introdujeron de manera feral a los ecosistemas americanos. Viene la Revolución Mexicana y se triunfa y se reparte la tierra. En 1934 ya 19 millones de hectáreas del territorio mexicano se distribuyeron entre 790,000 campesinos. Para 1940 se habían repartido 30 millones de hectáreas a los campesinos. Y ya para 1992, el 83.5% de nuestro territorio estaba en manos de 30,000 comunidades agrarias, el 13% de ganadería y el 1.4% de forestales. Yo creo que aquí ya la proporción entre agricultura y ganadería ha cambiado, sin embargo, bueno. En México, siguiendo la tradición fuerte que hubo prehispánica de creación de grandes ciudades, después vino la creación de las ciudades coloniales que también proliferaron por todo el territorio. Pero a partir del siglo XIX y sobre todo el siglo XX crece el urbanismo en México hasta crear una gran cantidad de ciudades que ahora lo denotan como un país urbano. 78% de la población mexicana vive en ciudades. Y si no, vean esta gráfica, esta mapa, en donde se marcan ciudades que van desde más de 250,000 habitantes hasta más de 10 millones de habitantes. Como les había dicho, el decreto de áreas naturales protegidas, ¿no?, es tardío y como ustedes pueden ver en la gráfica que está aquí en un lado, en el lado derecho, a partir de la década de los 70 es cuando se le pone un gran énfasis a la creación de áreas naturales protegidas y México actualmente tiene un buen número de áreas naturales protegidas de distintas categorías que ha sido efectivo para la protección de especies, de ecosistemas y de paisajes. El Plan de Desarrollo Global, el Programa Económico Global de Desarrollo, se basa fuertemente en la simplificación de la naturaleza, aún en sitios de alta diversidad. Es crear campos de cultivo de muy pocas especies en extensiones enormes y muy tecnificadas. Esto lo que produce es alta contaminación de químicos,
produce una baja disponibilidad de tipos de alimentos, pues se basa en unos cuantos cultivos, ¿no? Y además, la política de simplificar la naturaleza para poder extraer el máximo beneficio en el corto plazo ha producido efectos tan importantes en la naturaleza como es el cambio climático y el cambio ecológico y otro tipo de cambios. Este modelo que ha crecido de manera muy fuerte y proliferado es una de las grandes amenazas actuales que tenemos para la diversidad y para nuestros paisajes. Si hablamos del paisaje de plástico, el paisaje plastificado, podría mencionar unas cuantas cosas. En el suelo, creo que hay una disminución de la retención de agua por la presencia de pequeñas partículas de plástico de distintos tamaños que no permiten la retención del agua, que cambian completamente la estructura del suelo y cambian también la diversidad de fauna descomponedora del suelo. También alteran los ciclos de descomposición de la materia orgánica, de tal manera que mucha de la materia orgánica es arrastrada y no es asimilada por los suelos y la fertilidad se pierde de manera fundamental. En el agua dulce tenemos que la presencia de plásticos en diferentes cantidades, de diferentes tipos, nos está cambiando los cursos de agua, la cantidad de los cursos, el poblamiento, las faunas acuáticas y que nuestros embalses, nuestros grandes embalses se están también afectando, se están destruyendo, se están llenando de basura, de plásticos que son consumidas por las especies que viven en estos embalses y por toda la cadena alimenticia, ¿no? Incluyendo a la población humana. En cuanto a la atmósfera, pues la erosión de los plásticos, ¿no? Está produciendo constantemente distintos gases de origen de invernadero que están teniendo un impacto ya importante en el cambio climático. En el consumo animal, pues tenemos que tanto los herbívoros como los carnívoros, domesticados y no domesticados, o sea, silvestres, están consumiendo en sus alimentos, en lo que consumen, ya están ingiriendo cantidades importantes de plástico que seguramente está cambiando su fisiología y su vulnerabilidad a otras especies. Esto va a hacer que los cambios de la cadena alimenticia sean muy fuertes. Y en cuanto a las poblaciones humanas, el uso de los recursos naturales nos está llevando a una pérdida de las técnicas tradicionales de manejo. ¿Cuáles son las consecuencias? Que ya mencioné algunas. Esto puede estar acarreando un mayor riesgo o una mayor posibilidad de fuego, de incendios que actualmente se han convertido en un azote de la mayor parte de las zonas boscosas de México, para producir fuegos no solo de bosques, sino también fuegos edáficos profundos que destruyen la fauna y acaban con la fertilidad del suelo. Esto también, al afectar a la fauna del suelo y al afectar la materia orgánica, hace que se pierda fertilidad del suelo. También en el suelo decrece la disponibilidad de agua. Y en los herbívoros, cuando decrecen sus poblaciones, cuando se debilitan sus poblaciones, ellos, que son los encargados, entre otros de los factores bióticos, para mover semillas y frutos de especies y moverse en el paisaje,
se limitan muchísimo y esto hace que la movilidad, esa que es una piedra angular de la diversidad, de la estructura de los paisajes y del mantenimiento de la diversidad, se pierde completamente. Por último, la pérdida del conocimiento, ¿no? La pérdida, el cambio de técnicas tradicionales, el uso de materiales y el ya no uso de materiales naturales como las fibras, como los barros, como una serie de cosas, además de todo nos está produciendo un cambio y una pérdida de el conocimiento tradicional sustentable. A nadie escapa esta imagen, que es en México, pero puede ser en cualquier otra parte, en donde ustedes ven que plásticos hay por donde quiera y la tradicional cerámica y la tradicional cestería y otras cosas han desaparecido totalmente en aras de un mundo más práctico. Esto es una imagen que ustedes verán en cualquier situación, en cualquier parte del agro mexicano, ¿no? La sustitución de las fibras naturales por las fibras plásticas. México y el paisaje mexicano se ha ido transformando. Ya no debíamos hablar de biomas mexicanos, sino de biomas antrópicos, o sea, de antropomas, o sea, de paisajes transformados por el hombre. Mal puede ser, pero bueno para la biodiversidad también puede ser si lo manejamos adecuadamente. ¿Quedan zonas naturales? Pocas. ¿Que tenemos que conservarlas? Sí. ¿Que tenemos que vincularlas a paisajes? También. ¿Que no podemos aislarlas? Los paisajes naturales de los transformados? También es cierto. Si esto lo seguimos haciendo así, perderemos secuencialmente lo natural, lo rural y lo urbano se convertirá en un desastre total. Recuerden que a pesar de toda esta situación y de todos estos acontecimientos que ya tienen varios miles de años, México es uno de los 17 países megadiversos que cubren el 10% del planeta y que albergan a más del 70% de la diversidad total. ¿Cuál es la paradoja de esta biodiversidad? Es el paisaje, es la resiliencia del paisaje. Todas las perturbaciones que actúan sobre la estructura y funcionamiento del paisaje y que adaptan a la movilidad de las especies a este tipo de perturbaciones, le dan resiliencia a los paisajes. Se dice que los paisajes, entre más usados, son más resilientes. Y esto, que puede resultar demagógico, es cierto, técnica y científicamente. ¿De qué depende la resiliencia del paisaje? De la movilidad de las especies. Si limitamos la movilidad de las especies en el paisaje por la presencia de plásticos, por el impacto de los plásticos, realmente estamos poniendo en riesgo muy grave la biodiversidad en general. No tanto especie por especie, sino el procedimiento general. Tenemos que pensar en que el uso de los recursos naturales requiere de cierta parsimonia. No podemos forzar el uso de los recursos naturales a máxima producción porque no se adaptan los ecosistemas a este nuevo tipo de cambios y si no se adaptan pueden perder especies y por tanto disminuir la diversidad. Estos paisajes que parecen perdidos y que nunca han sido perdidos y que han sido manejados y controlados y que todavía tienen una gran biodiversidad, se perderán efectivamente en aras
no solo de la deforestación y de la fragmentación, sino más bien en la limitación de la movilidad y en la pérdida de parsimonia de la agricultura, de la ganadería y de otras formas de uso de la tierra. Muchas gracias.